Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos al primer panel Justicia Social, Trabajo y Seguridad Social de este 2021. Les agradecemos por acompañarnos en este espacio que inició el año anterior y los invitamos a ustedes, señores magistrados, jueces y demás servidores judiciales y, por supuesto, comunidad en general, para que participen de este espacio interactivo en este 2021. Este es un foro de análisis y disertación en un ambiente 100% virtual para hablar de temas de importancia nacional relacionados con decisiones y asuntos relevantes en materia de derecho del trabajo y de la seguridad social. El panel es dirigido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y cuenta con la participación de expertos quienes, a partir de sus conocimientos y experiencias, enriquecen las reflexiones de índole jurídico-académicas. El tema de hoy, seguridad social, invalidez y exclusión social, tiene como objetivo compartir reflexiones en torno a la sentencia 4178-2020, pensión de invalidez, determinación de la fecha de estructuración y facultades del juez. Saludamos a los integrantes del panel el día de hoy, el doctor Fernando Castillo Cadena, magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien será el moderador del panel. Todos conocidos, el doctor Fernando Castillo Cadena es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y magíster en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana. Se graduó como abogado en la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Bucaramanga. Actualmente se desempeña como magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de la cual fue su presidente en el año 2018. Fue profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana, donde fungió también como director de la Maestría en Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y líder del Grupo de Investigación en Derecho Económico. Ha sido también abogado litigante y consultor. De igual manera, fue asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y jefe de la Oficina de Obligaciones Pensionales de dicha entidad. Ha sido profesor invitado, conferencista, ponente en muy importantes universidades del mundo, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Salamanca, la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador, la UPB de Bolivia y a nivel nacional en las universidades de los Andes, Santo Tomás, del Norte y del Rosario y del Cauca, entre otras. Combinó la docencia y la investigación con el ejercicio de la profesión como abogado litigante, amigable, componedor y consultor. Su trabajo investigativo fue reconocido por la Corporación José Ignacio de Márquez al serle otorgado el Premio Nacional José Ignacio de Márquez por el mejor artículo escrito en temas de derecho económico en coautoría con el profesor Carlos Andrés Uribe Piedrahita en el año 2006. Y en la edición del año 2009 del concurso ganó una mención de honor. Por su parte, la doctora Ana María Muñoz Segura, que también la vemos en pantalla, magistrada de la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es abogada egresada de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Laboral, magíster y doctora en Ciencias Jurídicas, becaria del curso de especialización para expertos latinoamericanos en relaciones laborales de la Universidad de Bolonia, Centro de Formación de la Organización Internacional del Trabajo y de la Universidad de Castilla-La Mancha, del curso sobre formulación de políticas y gestión de la seguridad social en América Latina y del taller sobre regímenes de pensiones y financiamiento de la seguridad social. Su desarrollo profesional ha sido fundamentalmente en la academia como profesora asociada de la Universidad de los Andes durante más de 17 años. Fue asistente jurídica de Arenas Asociados y de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones Porvenir. Ha publicado artículos de opinión en revistas especializadas y libros como La pensión de vejez, una pieza en la construcción de la sociedad, así como su participación en Derecho Penal del Trabajo entre la subsidiariedad y la independencia, el Derecho Penal del Trabajo, una mirada de doble vía y Derecho Laboral para el Nuevo Tiempo, construcción conjunta. Su último libro es La pensión de vejez en Colombia, el recorrido entre la exclusión y la universalidad. También saludamos a la doctora Diana Elizabeth Cuervo Díaz, médico principal de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Es médico de la Universidad Javeriana, especialista en Administración en Salud Ocupacional, especialista en Derecho de Seguridad Social, con doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y postdoctorado en la Universidad de Bolonia en Justicia y Constitucional y Derechos Humanos. Es profesora e investigadora en la Universidad Javeriana de Bogotá y médico principal de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que recordemos es el órgano de índole nacional
de la Seguridad Social adscrito al Ministerio de Trabajo, encargado de dirimir las controversias de pérdida de capacidad laboral de afiliados al sistema de seguridad social. Por supuesto, cerramos este grupo de panelistas con la importante presencia del doctor Juan Pablo López Moreno, director del Departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana. El doctor Juan Pablo es socio director de López y Asociados Limitada, énfasis en la representación de empresas y en la asesoría especializada en temas de derecho laboral individual y colectivo en múltiples sectores. Es abogado de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social de la misma universidad. Especialista en formulación de políticas públicas sociales en Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Director del Departamento de Derecho Laboral de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Director de la especialización en Derecho Laboral también de la Universidad Javeriana. Director de la especialización en Seguridad Social de la Universidad Javeriana y miembro del Comité de Abogados Laboralistas de la Asociación Nacional de Industriales ANDI. Muchas gracias a todos por acompañarnos y antes de iniciar el panel, escucharemos las palabras del señor presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Omar Ángel Mejía Amador, quien hará un saludo a los panelistas y por supuesto a la audiencia que a esta hora está conectada con nosotros. Señor presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes, Piedad. Muchas gracias. La Sala de Casación Laboral inicia en el presente año los diálogos de justicia social, trabajo y seguridad social, espacio académico instituido en el 2020 para difundir las decisiones tomadas por nuestra corporación de trascendencia o con impacto social. En ellos, el magistrado ponente, que en esta ocasión es el doctor Fernando Castillo, interactúa con expertos de la comunidad jurídica en un ambiente académico donde prevalece el respeto por las ideas y opiniones de los panelistas. Como lo dijo Piedad, en esta ocasión nos acompañan los doctores Fernando Castillo Cadena, magistrado de nuestra Sala de Casación Laboral, la doctora Ana María Muñoz Segura, también magistrada de nuestra Sala de Casación Laboral, la doctora Diana Elizabeth Cuervo Díaz, médico principal de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y el doctor Juan Pablo López Moreno, director del Departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes en esta tarde disertarán sobre la seguridad social, invalidez e inclusión, a quienes agradecemos haber aceptado la invitación para intervenir en este evento y le damos la más cordial bienvenida. De igual modo, la sala le da la bienvenida a los señores y señoras magistrados y magistrados, jueces y juezas, empleados y empleadas de los diferentes despachos judiciales del país que se conectan a esta transmisión. También saludamos a los docentes y estudiantes de Derecho, como a los colegas litigantes que nos honran con su presencia en el auditorio virtual. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este evento. Muchas gracias. Devuelvo la palabra a Piedad. Muchísimas gracias a usted, señor presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, doctor Omar Ángel Mejía Amador, por sus palabras. De esta manera entramos en materia y saludamos al doctor Fernando Castillo Cadena, magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien será el moderador del panel y realizará la presentación general del tema. También realizará 2 preguntas a cada uno de los panelistas y al finalizar una pregunta a manera de conclusión para cada uno de los invitados. Señor magistrado Fernando Castillo Cadena, muy buenas tardes. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes, Piedad. Mil gracias. Y con la venia del señor presidente de la sala, voy a permitirme exponer de manera muy sucinta, espero, la sentencia que da origen a estas preocupaciones que hoy vamos a exponer. Permítanme, comparto pantalla. Muy bien. Como lo dijo la doctora Piedad, la sentencia
4178 de 2020 refleja un poco las preocupaciones que se tienen acerca del tema de invalidez. Las personas que están en situación de discapacidad de invalidez son sujetos de especial protección constitucional. Bien, pero ¿cuáles son los retos de un sistema contributivo frente a lo que por finalidad tiene y cuáles son los retos del Estado en lo que no respecta al sistema contributivo? Pueden ser parte de estas discusiones. Sin embargo, acá en la presentación voy a referirme a lo que vimos en el expediente de origen de esta sentencia. Muy bien. Los antecedentes. La demandante atacó a Liz con el propósito de que se declarara que tiene el beneficio de la pensión de invalidez a partir del 24 de abril de 2003. La Junta Regional en el año 2004 dictaminó que la señora tenía una pérdida de capacidad laboral de un 63.50% con fecha de estructuración el 16 de agosto de 1968, 8 años después de su nacimiento. Posteriormente, a la solicitud se negó el reconocimiento mediante la resolución del 21 de enero de 2005. La demandante instaura una acción de tutela, la cual fue resuelta por el Tribunal Superior, que le ordenó a Liz reconocerle la prestación. Sin embargo, le reconoció fue la pensión de vejez, no la de invalidez. Muy bien. En las instancias, en primera instancia, el juzgado, mediante fallo del 30 de agosto de 2010, que lo fue el segundo laboral, absolvió a las pasivas de todas las pretensiones y condenó a la actora al pago de las costas. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante fallo del 31 de mayo de 2011, respaldó la posición del juez. Consideró que la norma llamada a resolver el conflicto era la vigente al 16 de agosto de 1968, fecha en la que, según la Junta de Invalidez de Bogotá, se estructuró la invalidez de la demandante. No se cumplían los requisitos entonces vigentes para el acceso a la pensión y tampoco era viable la aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Pues muy bien, la demandante, inconforme con las sentencias de instancia, acude al recurso de casación con el objetivo de que se revoque la sentencia del ACO y en su lugar se condene a Liz a reconocer la pensión de invalidez, con apoyo en las normas de transición y en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Formuló 2 cargos que tuvieron réplica y se resolvieron conjuntamente. ¿Qué fue lo que consideramos? En primer lugar, nos paramos en la definición de la fecha de estructuración, fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral o ocupacional de cualquier origen como consecuencia de una enfermedad o accidente y que se determina con base incluso en la evolución de las secuelas que han dejado estos. Acudimos a la definición del artículo 3 del decreto 917 de 1999, que, entre otras, dice que la invalidez se estructura cuando la persona ha perdido en forma permanente y definitiva su capacidad para trabajar. Seguidamente, a falta de una definición de secuela, entramos a investigar cuál es el concepto de secuela. Para eso se hizo referencia a la definición adoptada por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud a partir de 1994, como lo es Colombia. Y encontramos que en la CIE, en Clasificación Internacional de Enfermedades 10, se refiere a las secuelas. Y dice, se utilizan para codificar la causa básica de muerte cuando ésta resultó de los efectos tardíos residuales de una enfermedad determinada o de un traumatismo y no ocurrió durante la fase activa de la enfermedad. Según la RAE, la secuela es un trastorno o lesión que queda tras la curación de una enfermedad o un traumatismo y que es consecuencia de ellos. Y con ello llegamos a una definición. Las secuelas son las alteraciones estructurales y o funcionales de orden físico o psicológico de carácter permanente, que pueden tener efecto tardío, de que se ha sufrido una lesión o una enfermedad, patología o diagnóstico, haber recibido todos los tratamientos y se considera, por tanto, que no hay posibilidad de una mejoría de la misma. Después, revisamos los conceptos que hemos venido trabajando
a nivel judicial, como los de enfermedad congénita, como los de enfermedades crónicas y como el de enfermedad degenerativa, donde poco a poco la persona va perdiendo sus funciones vitales, como por ejemplo la atrofia, el cáncer, la catarata, esclerosis, Parkinson y Alzheimer. Una vez con estos conceptos en la cabeza, recordamos cuál es la posición de la sala permanente, la posición mayoritaria de la sala permanente, y para eso evocamos la sentencia SL 3275 de 2019, en donde se sostiene que en cada caso se debe evidenciar cuál es el momento en que se puede determinar la invalidez. Llegamos a 3 momentos. Un momento, la calificación del estado de invalidez. Un segundo momento, el de la solicitud de reconocimiento pensional. Y un tercer momento, el de la última cotización realizada, calenda donde se presume que la enfermedad se reveló de tal forma que le impidió a la persona seguir trabajando. Esto quiere decir que la Corte, la Sala de Casación Laboral, ha llegado a la certeza de que es justo reconocer pensiones de personas que, a pesar de que tengan una fecha de estructuración anterior, han cotizado al sistema mostrando que tienen capacidad de trabajo. Y estas son los tres hitos que se han marcado para tal efecto. Las secuelas las encontramos como una cuarta excepción. Seguimos viendo que hay una regla general que nos invita a tener la fecha de estructuración como fecha donde se siniestra, donde hay siniestro, pero que hay excepciones a la regla de la fecha de estructuración y encontramos que las secuelas podrían ser otra excepción. Recordamos lo que la sala determinó en el año 2007, la radicación 31017, que decía: la invalidez se estructura no necesariamente en la fecha de siniestro, sino en la fecha en que se determine que no existen posibilidades de mejoría o curación del paciente, como en este caso, donde ante la falta de eficacia del tratamiento terapéutico y farmacológico suministrado al actor, se toma una medida como la amputación del miembro afectado. A continuación, volvimos a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para entrar directamente a la enfermedad de poliomielitis. La poliomielitis, que comúnmente llamábamos polio, es una enfermedad altamente contagiosa, sin duda, ocasionada por un virus. De cada 200 personas, el virus destruye, en una de cada 200 casos, el virus destruye parte del sistema nervioso, ocasionando la parálisis permanente en piernas o brazos. Sin embargo, la enfermedad de la polio, causada por el virus de la polio, puede ser crítica o no tan crítica. Puede que en su primer momento la enfermedad no tenga consecuencias graves en la salud del afectado. Puede ser que no le reste capacidad de trabajo directamente por la existencia de ayudas, como pueden ser aquellos parales que se le colocan en las piernas para que puedan habilitar el caminar. Sin embargo, encontramos entonces acá una diferenciación muy fuerte, que es lo que lleva finalmente a la sala a decantar este caso con extremo cuidado. Y es que en la poliomielitis pueden haber secuelas tardías que se manifiestan 30 o 40 años después de haber sufrido la enfermedad. Es decir, una persona que no haya sufrido un efecto invalidante por el virus de la poliomielitis puede 30 o 40 años sufrir este efecto invalidante, quitándole la capacidad de trabajo y, por tanto, estructurando la pensión de invalidez en un momento diferente al que el virus atacó a la persona. Esto fue lo que encontramos en este caso. La persona, por sí misma, la poliomielitis la había atacado, ¿de acuerdo? Pero no aparece que le haya afectado su capacidad de trabajo. Sin embargo, 30 años, 40 años después,
el síndrome, la aparición del síndrome postpolio es el que determina su pérdida de capacidad de trabajo. Por ello, consideramos que de pronto, en este caso particular, de pronto no, en este caso particular, la fecha de estructuración no tenía en cuenta la complejidad de la enfermedad, es decir, no se hizo la adecuada división entre la enfermedad de la polio, traída por el virus de la polio, y el síndrome postpolio, es decir, la aparición de secuelas tardías que inhabilitan a la persona para acceder o permanecer en el mundo del trabajo. Básicamente, esto fue lo que encontramos. Y esta fue la razón por la cual la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia canceló la sentencia dictada el 31 de mayo de 2011. Básicamente, esto fue un recuento del caso que hoy motiva las reflexiones. Y con base en él voy a hacer unas preguntas a cada uno de los panelistas. Una pregunta empezando por la doctora Diana Cuervo. Doctora Diana, desde el punto de vista técnico-científico, ¿qué opinión le merecen las razones que se tuvieron en cuenta en el desarrollo de la sentencia? Buenas tardes a todos. Agradezco mucho al doctor Fernando Castillo y al doctor Omar Ángel y a todos los invitados esta oportunidad. Celebro que la Corte abra estos espacios donde de manera académica nos tengan en cuenta a las personas técnicas que estamos en el área de calificación. Bueno, entonces la primera les quería mostrar esta slide. Yo quería como saludista pública hacer un recuento. Celebro que la Corte haga estos análisis porque abre puertas a la salud pública y a la medicina laboral. El polio es una enfermedad que, como todos recuerdan, el presidente Franklin Delano Roosevelt sufrió. Él lo sufrió antes de ser presidente, tuvo el polio en 1921, como lo están viendo acá, pero él siempre se escondía porque le daba pena que lo miraran porque había mucha discriminación hacia las personas con algún grado de limitación física o discapacidad. Acá lo ven joven cuando fue presidente en 1933 con los niños, porque él adquirió el polio tardíamente, o sea, él no lo dio de niño sino a los 39 años y fue presidente posteriormente. La siguiente slide. Él fue un abanderado y esto fue un hito para que cambiara la visión de la salud pública y se investigara en vacunas. La siguiente, por favor, ingeniero. Y acá ya se ve en silla de ruedas ya al final de la presidencia cuando no pudo estar. Entonces, la siguiente, el polio, como dijo el doctor Fernando Castillo, la siguiente ingeniero, tiene varias etapas. Acá lo traje en dibujitos. El polio están las motoneuronas, o sea, las neuronas que están en la columna, que se encargan de la parte motriz de manos y brazos normales. El polio es una infección aguda que lo que hace es dañar esas motoneuronas, pero puede recuperarse, o sea, pueden haber reinervación, como ustedes ven en la tercera figura. Las conexiones nerviosas vuelven y hacen, y por eso hay personas que no se les nota casi, y la gente dice, yo no sabía que tú tenías polio, porque hay una reinervación, como todo el sistema nervioso es muy, muy flexible, se llama neuroplasticidad neuronal. Sin embargo, hay una cosa, un diagnóstico que se llama síndrome postpolio, que muy claramente la Corte toma en este caso, que es que las secuelas se dan tardíamente, o sea, yo después de unos años se empieza a deteriorar las neuronas y empiezo a ver que la fuerza y la movilidad se deteriora, pero no al inicio con la infección aguda del virus, sino tardíamente. Lo traigo para explicar la sentencia. La tercera slide, por favor. Quiero contarle a todos, he tenido oportunidad de ser invitada en la Corte y esto de pronto ya algunos magistrados, jueces de tribunal lo han visto. Nosotros en Colombia tenemos un modelo de calificación que no solamente calificamos la estructura-función, o sea, no solamente perder un órgano o una función, perder la movilidad, como en este caso perder una pierna, sino nosotros tenemos en cuenta todo el entorno, cuánto me impacta en la vida laboral, social, económica. Si bien el manual que está en la sentencia es el decreto 917 del 99, y ahora estamos con otro manual, nosotros como equipo interdisciplinario
tenemos en cuenta no solamente lo físico, lo estructural. Celebro también que los equipos interdisciplinarios en Colombia, los equipos calificadores sean interdisciplinarios, porque este tipo de prestaciones y de cuantificación de la pérdida para saber si una persona tiene derecho a un beneficio de la seguridad social amerita y necesita la visión no solamente de los médicos. Yo soy médica y me encanta ser médica, pero me encanta que yo pueda discernir con abogados, terapeutas, psicólogos y médicos. Actualmente están suspendido el decreto porque querían sacar a los abogados, que yo nunca he entendido eso, siempre lo digo en todos los espacios, porque esto requiere el concurso de todas las profesiones. Sin embargo, nosotros, a pesar de que entendemos que las personas no son solamente una estructura, una función, tenemos mucha dificultad al aplicar el manual, la siguiente, la cuarta, porque en las enfermedades, en las condiciones de salud, si por favor, ingeniero, pasa la cuarta diapositiva, quise pintar esto. Lo azul es el déficit de estructura y función, o sea, en el caso del polio, dañarse el nervio y yo no poder mover la mano o el brazo. Y lo rojo lo quise mostrar como toda la limitación en la actividad y la restricción en la participación, o sea, cuánto me limita hacer mis actividades de la vida diaria, cuánto me restringe participar en el mundo laboral, social, ganar mi sustento. Resulta que todas las condiciones de salud no se comportan igual. En la primera columna hay condiciones de salud que tienen una deficiencia, o sea, lo azul, la enfermedad después de rehabilitarle, tener fase secuelar, o sea, residual, ¿sí? Y sumarle todo el impacto sobre la vida laboral y económica, no me alcanza a dar por encima del 50%. Entonces, acá, ¿qué problema tenemos? Y celebro que la Corte Suprema haga este tipo de análisis, porque hace que el mundo legal, ¿sí?, los decretos con los que yo me rijo, se actualicen y no me dejen en este problema entre el limbo jurisprudencial y legal. Mi decreto dice que la pérdida de capacidad laboral que debe ser para ayudar a una pensión de invalidez es 50%, está en esta línea. Entonces, hay condiciones de salud como las crónicas, diabetes, las artritis, las columnas, que tengo este pedazo azul de consecuencias físicas funcionales y el impacto en el trabajo, pero me quedan un 48%. Entonces hablábamos con el doctor López, porque esto lo debatimos en muchos conversatorios de la Javeriana, de Laboral al Día, o sea, nos la pasamos debatiendo este problema. Decía el doctor, los que ni son inválidos, pero tampoco puedo trabajar, quedan acá. Y si yo le aplico mi manual, mi decreto, no va a dar 50 y se vuelve un problema para la sociedad. Hay condiciones de salud que de entrada la lesión en el órgano o la función sobrepasa el 50, y eso es la mayoría de casos de polio. Entonces, si bien entendemos como médicos y como calificadores que la niña de la sentencia a los 6 años, digamos, no era la secuela establecida porque ni siquiera había empezado a trabajar, ni siquiera se ha reincorporado, por la definición legal de nuestro manual, de entrada algunos casos de esa severidad sobrepasa la sola deficiencia, o sea, solo lo azul ya sobrepasa el 50%, y por eso es que cuando uno es calificador quedan esas fechas atrás en la niñez, porque a mí me dan 2 mandatos. Dígame cuándo tiene secuelas, como muy bien lo explicó el doctor Castillo, pero además únalo a que sobrepase el 50%. Como tengo dos mandatos que me da mi decreto, hay casos en los que sobrepasa tempranamente el 50%, y por eso es esa controversia en la fecha de estructuración. Y hay otros casos como este que pinté al final, que es una deficiencia no tan grande aparentemente. Pongo el ejemplo, odontólogos, cirujanos de mano que tienen un túnel del carpo, ellos aparentemente en mis tablas de mi manual no le da tanta deficiencia, tanto déficit de estructura y función. Y así yo le diga, mire, es que no puede volver a ser cirujano de mano ni odontólogo, no me alcanza el 50%. Entonces, esta sentencia, en mi concepto, la siguiente, abre una puerta para que estos decretos, la siguiente, la 5, estos decretos que el doctor los mencionó, son las definiciones legales de los decretos de calificación, sean actualizados, porque si bien Colombia tiene una ley estatutaria de discapacidad, el siguiente, la 6, las normas de calificación no van a la par con esos desarrollos tanto jurisprudenciales de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, y nos ponen apuros a los calificadores.
En el año 2014 la Corte Constitucional nos mandó 10 casos a la Junta Nacional y nos dijo, por favor, señores Junta, explíqueme. Y nosotros le explicamos a la Corte Constitucional que tenemos disociación entre la ley y la jurisprudencia. Por lo cual yo celebro esta sentencia porque es un llamado a que el tomador de decisión, el Ministerio de Trabajo, que es quien hace estos manuales, tenga en cuenta todo esto que de manera acuciosa y muy técnicamente ha hecho la Corte Suprema en esta sentencia. Yo tengo entendido, no conozco bien cómo funcionan los acuerdos interinstitucionales, pero tengo entendido que hay un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Trabajo, a quienes somos escritos las juntas y quien hace el manual, y la Corte Suprema de Justicia, por lo cual ahorita que supuestamente hay un decreto en debate que salió para que se debatiera, pero nadie sabe de dónde salió ese nuevo manual, no salga a pupitrazo, como yo digo, o sea, no salga, este es el manual, no nos han llamado a los entes que calificamos ni a la Junta Nacional que por ley es el llamado a asesorar al Ministerio de Trabajo, y que hagamos las cosas bien con debates como lo hicimos muy bien en el pasado, en el 2014, cuando se hizo este manual, que si bien salió en el 2014, esas mesas de trabajo fueron en el 2010, entonces es un llamado para aprovechar esta oportunidad de oro de estos debates académicos y esos acuerdos interinstitucionales entre Ministerio de Trabajo y Corte Suprema. Muchísimas gracias, eso era como mi análisis y celebro pues que haya estos debates. Gracias. Muchas gracias a todos. Nuevamente bienvenidos a este panel de justicia social. Regresamos a la transmisión con usted, doctor Fernando Castillo Cadena, magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, nuestro moderador el día de hoy. Señor magistrado. Muchas gracias, Piedad. Doctora Ana María Muñoz Segura, desde el punto de vista histórico evolutivo, ¿cómo se ha categorizado la invalidez? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a la presidencia de la sala por la invitación y un saludo muy especial a Diana, Fernando y Juan Pablo. Siempre es un gusto hablar con ustedes de estos temas que tanto nos interesan. Para responder a la pregunta, quisiera referirme a 3 temas. Tal vez el último puede que parezca que no tiene razones históricas, pero quisiera demostrar que sí las tiene, que es un rezago de lo que hemos vivido. Quisiera comenzar con cuáles han sido los desarrollos históricos de manera muy general, porque nos podríamos quedar aquí otras 2 horas hablando nada más de historia de las pensiones, sobre el tema de la pensión de invalidez. Y para dar lugar con eso a mostrar, y creo que es aquí donde está la importancia de esta sentencia, las tensiones que tiene este tipo de definiciones, de problema jurídico y de decisiones que toma la Corte. Para finalizar con el llamado o digamos las preguntas alrededor de la necesidad de tener un enfoque de género en estos tipos de discusiones que, si bien en principio pareciera que la invalidez es algo como que no tiene nada que ver con el género, quisiera referirme a algunos aspectos para demostrar que sí lo es. En primer lugar, yo quisiera hacer referencia a en las primeras normas, cuando recién estábamos constituyendo la República, la invalidez tiene un factor jalado de manera muy especial por la guerra, evidentemente por las guerras de la independencia. Entonces, las normas iniciales están relacionadas con las secuelas que deja la guerra. Pero es muy llamativo ver cómo en esos pronunciamientos, en esas definiciones pensionales, no existe un estándar para definir qué es estar o qué no es estar inválido. Y pareciera que la suma de muchos males es lo que define si la persona merecía la protección
por parte de la pensión. De manera que uno puede encontrar que se hace referencia a estos otorgamientos de pensión, que una persona perdió un ojo, perdió un brazo, no puede caminar bien, y en algunos casos también se adiciona el impacto de la vejez. Y entonces es como la suma de todo eso lo que lleva a la invalidez. No tan marcado, pero digamos que podría estar siguiendo todo el modelo de prescindencia en estos primeros otorgamientos. Ya cuando se empieza a configurar más el sistema de seguridad social y la creación del seguro social, como que nos vamos moviendo más hacia un modelo rehabilitador, un modelo más médico, como tratar de estandarizar qué es y qué no es ser inválido. Y esto me permite unirlo con el siguiente tema, que es el de las pensiones, porque las normas que están alrededor de la invalidez y el concepto de la pensión de invalidez tiene que ver con el otorgamiento de una prestación económica para que la persona pueda salir del mercado laboral sin necesidad de tener preocupaciones alrededor de cuáles van a ser sus ingresos. Y esto es importante porque pareciera que estamos como en una transición en que nos estamos moviendo como en dos modelos al mismo tiempo. Y me explico. Este tipo de casos, y vuelvo y repito, creo que la sentencia es importante para hacer evidentes estos casos. La sentencia por primera vez se refiere a las secuelas, que antes como que mirábamos como que la presencia de la enfermedad y producía esto, pero no diferenciábamos como dos momentos entre esta es la enfermedad y puede pasar algún tiempo para que se presenten las secuelas. Y yo quisiera hacer evidentes las tensiones que detrás de un caso de estos existen. La primera es que estamos hablando, y Diana lo dijo, es una comunidad, realmente estamos teniendo la comunicación fluida que viene de los dos lados. Es decir, hay una interdependencia técnica de nosotros los abogados y de los médicos. No sé hasta qué punto nosotros podemos entrar a sus espacios y ellos pueden entrar a los nuestros. No es malo que haya esta dependencia entre los dos, pero pues sí hay que hacerla evidente porque dentro de los dos saberes cada uno tiene sus limitaciones para poder hacer, digamos, como una mirada integral entre los dos temas. El tema, reitero, el tema de las secuelas es un tema importante que se trata en la sentencia, en la medida en que pues se reconoce que las enfermedades pueden ser enfermedades de largo aliento, pueden ser enfermedades que se agoten en su diagnóstico con unas circunstancias particulares, pero después se presenten de otra manera, y eso hace que los casos sean cada vez más complejos. A esto también incluso podríamos añadirle lo que pasa con las enfermedades huérfanas, cuando tenemos problemas en cuándo se diagnostica, cuánto tiempo puede pasar para que realmente podamos definir que esa es la enfermedad y esa es la secuela. Entonces esto empieza como a complicar un poco el panorama. Por otro lado, y lo amarro con lo que dije anteriormente como primer elemento, es que tenemos un concepto de pensión de invalidez que le está diciendo al afiliado, usted hace aportes y yo le pago una pensión de invalidez para que no haya necesidad de que usted siga trabajando, para que no haya necesidad de que usted se vuelva a preocupar sobre los ingresos hacia el futuro. Entonces estaríamos como en un esquema médico rehabilitador. Pero por el otro lado también tenemos el esquema social que nos está diciendo que las barreras no están en la persona que sufre alguna discapacidad, sino que las barreras están en la sociedad, que hay que buscar la manera de integración
Entonces, la pensión de invalidez empieza a ser como un problema, como una piedra en el zapato, en la medida en que le sirve a la persona para acceder a sus ingresos, pero también puede ser una limitante para que la persona que tiene discapacidad pueda ingresar al mercado laboral o pueda reaprender sus habilidades laborales. Entonces, es como si lo que parecía un engranaje dentro del sistema, que debería ser un engranaje perfecto, se empieza a complicar porque le estamos metiendo otros elementos y porque el concepto de pensión de invalidez puede responder a una idea, pero esa idea hoy se ha ampliado y tiene otras miradas que lo puede hacer mucho más complejos. Y una grandísima tensión es que estamos en un sistema pensional puramente contributivo. Y ¿qué pasa con las personas que no tienen posibilidades de contribuir? ¿Dónde está el mandato constitucional del artículo 47 alrededor de, y digamos, esa es la denominación que usó la Constitución en su momento, alrededor de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales? Entonces, es como si quisiéramos que el Estado ayude a todo el mundo, pero el sistema de pensiones está pensado solo en función del régimen contributivo, con las implicaciones y los problemas que tiene las personas para poder hacer parte del mercado laboral y poder contribuir. Es como un círculo, pues no vicioso para no ser pesimistas, pero sí un círculo en el que cada vez le aumentamos más elementos y es muy difícil hacerlo que marche. Adicionalmente, creo que estas discusiones le añaden tensión a las relaciones trabajadores, empleadores, incentivos, fueros, cómo incorporo a las personas con discapacidad, pero entonces no las incorporo. Digamos, ahí hay como una serie de complejidades que hacen que el panorama sea mucho más difícil que pensar si la persona tiene derecho a la pensión de invalidez por cumplir con las semanas y simplemente eso. Entonces creo que la sentencia tiene como la virtud de sacar al aire todas esas tensiones, todos esos movimientos y todas las preocupaciones que un caso de invalidez puede implicar de manera general y digamos uno podría mirar como los dibujitos que mostró ahora Diana de todas estas relaciones, uno podría hacer lo mismo frente a un caso de esto. Es como si fuera un gran problema, pero compuesto como con muchos problemitas. Y pues hay que abordarlos todos a la vez y como tratar de solucionarlos. Digamos, esto más que una solución es como evidenciar la fortaleza de la sentencia, pero además evidenciar las preocupaciones que esto presenta hacia el futuro. Y lo último que quisiera decir es que a este panorama complejo habría que añadirle el otro, y es que nos hemos olvidado de dar una visión de género a un tema en particular como sería el de la discapacidad y de la invalidez. Yo de manera particular, pero esto no es, digamos, es generalizado en un grupo de personas, hemos insistido en la necesidad de hacer el enfoque de género en los temas de seguridad social. La seguridad social como que todavía tiene unos elementos muy rígidos alrededor de los papeles y las asignaciones de género, y investigando y preparando para esta intervención, me di cuenta de la gran cantidad y del mundo que se abre en particular frente a los temas de invalidez y de discapacidad. Lo primero es que no hay una gran cifra alrededor de cuál es la situación de la discapacidad y pues del enfoque de género. Hay muchas entidades y muchas corporaciones que se han referido sobre el asunto. Yo quisiera referirme a tres. Una, las cifras del Ministerio de Salud,
otra las de la Fundación Saldarriaga Concha y por última las del DANE. Y digamos, no quiero aburrirlos, pero quisiera como hacer mención a un par de ellas. Lo primero es que hay unos grandes problemas frente al registro de las personas con discapacidad. Entonces, pues, evidentemente, cualquiera de estas cosas que voy a decir tiene el sesgo de que hay un subregistro. Pero he tomado unas que me servirían para redondear y terminar el argumento. De acuerdo con el Ministerio de Salud, el 51% de las personas con discapacidad son hombres, mientras que el 49% son mujeres. En el informe de la Fundación Saldarriaga Concha es al revés, 50.5 las mujeres y 49.3 los hombres. Digamos, tal vez esto no le guste a los más matemáticos puros, pero entonces digamos, como para zanjar la diferencia, estamos como en la mitad, exactamente, digamos, ahí no estaría el problema. De acuerdo con el Ministerio de Salud, el 32% de los incapacitados para trabajar no tienen pensión. Entonces, esto lleva a la preocupación de, estamos hablando del régimen contributivo, que es un grupo chiquito frente al régimen subsidiado o el esquema subsidiado, que sería la mayor población. Y de las personas con discapacidad, el 12% trabaja. Y este es un tema, el siguiente aspecto, digamos, creo que sí es muy relevante en este tema de género, y es que de todas las personas con discapacidad, el 40% recibe ayuda de otra persona. Es decir, que no tienen ningún apoyo de ninguna índole distinto del apoyo familiar. Lo que querría decir es que hay un incumplimiento claro frente a el artículo 47 constitucional. Dense cuenta que de las personas con discapacidad, el 12.5% de las mujeres reportó trabajo, mientras que en el caso de los hombres fue el 21.3%. Es decir, que de las pocas personas que llegan a tener acceso al trabajo, son más los hombres que lo hacen que las propias mujeres. De acuerdo con el informe del DANE, de las personas en situación de discapacidad sin ingresos, el 72.8% son mujeres, mientras que el 63% son hombres. Y son más los casos de los hombres que dedican a menos una hora, creo que se me acabó el tiempo, son más los casos de los hombres que dedican al menos una hora y tienen ingresos que las mujeres que pueden hacer lo mismo. La mayoría de las mujeres que están en situación de discapacidad se dedica a los oficios de hogar. Y si se dedica a los oficios de hogar, quiere decir otra vez que son labores de cuidado que no tienen ninguna remuneración. Finalmente, quisiera decir que estas diferencias están dentro del mercado laboral, pero también habría unas discusiones, y para Diana esto en la última reunión lo conversamos, y es desde el punto de vista médico. Ya para cerrar, quisiera hacer mención hay unos estudios, hay un libro que se llama La mujer invisible, y lo que se dedica es a demostrar cómo se invisibilizan los datos de la mujer frente a los de los hombres. En las universidades más prestigiosas de Europa, Estados Unidos y Canadá, los libros de texto de los médicos tienen más cuerpos masculinos que femeninos. Cuando estamos hablando de circunstancias, digamos, neutras, el sistema circulatorio, y entonces no debería haber ninguna distinción, pero los modelos masculinos se usan 3 veces más que los modelos femeninos. Los ensayos clínicos están validados, los resultados de los ensayos clínicos se dicen que están validados tanto por hombres como para mujeres,
a pesar de que en las primeras etapas el 22% de mujeres es lo único que participa. Es decir, que hay mayores hombres que participan en los ensayos clínicos que las mujeres, pero al final el resultado dice, no, es exactamente igual para hombres y para mujeres. Los cursos de medicina no tienen ninguna información diferenciada, a pesar de que la morbilidad y la mortalidad sí lo es. Y los cursos, digamos, obligatorios en temas de salud femenina, pues evidentemente son los asociados con ginecología y obstetricia, a pesar de que sí existen, creo que no me estoy equivocando, Diana, sí existen diferencias notables en el comportamiento de los cuerpos de los hombres y las mujeres. Y el ejemplo que más se usa es el del indicador del infarto, cuando el famoso dolor en el pecho es recurrente en los casos de los hombres, pero muy poco frecuente en el caso de las mujeres. Y Diana me llamó la atención sobre un tema, y es que en el manual de calificación se asigna el mismo porcentaje a la pérdida de un seno en el caso de un hombre o de una mujer. Entonces es como si nos moviéramos en dos frecuencias distintas. Médicamente es lo mismo, pero social, cultural, no sé de qué otras cosas agregarle, la feminidad está asociada con la presencia de los senos. Entonces, digamos, es como que manejamos distintos discursos y sobre todo, no sé cuál sería el resultado, pero sí la necesidad de una mayor comunicación con lo técnico de los médicos, porque creo que nosotros no estamos calificados para hacer ninguna aproximación distinta de repetir datos y cosas de ese estilo, pero adicionalmente la necesidad de llamar a hacer enfoques de género diferenciados en estos temas de pensión de invalidez y temas de discapacidad. Perdón por tomarme unos minuticos más. Le devuelvo la palabra a Fernando. Muchas gracias. Gracias, doctora Ana María. Ni más faltaba. Mil gracias por todos tus aportes. Creo que, como siempre, son muy valiosos y reflejan varias preocupaciones. Ahora más adelante hablaremos de ello. Doctor Juan Pablo López, mil gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo afecta la definición de pérdida de capacidad laboral al sector productivo? Doctor Castillo, primero que todo, darle un especial agradecimiento al doctor Mejía Amador, presidente de la sala, por la invitación que nos hacen. Es un gusto compartir con ustedes acá estos espacios académicos para hablar de estos temas que creo que son relevantes para todos desde el punto de vista, digamos, del mundo de la seguridad social y laboral y de tantas preocupaciones que hoy por hoy tenemos en muchos de los temas pues más asociados a problemas de la cobertura y la vida del país. Segundo, pues darle un agradecimiento a usted, doctor Castillo, por la invitación que igualmente nos hace a través de la universidad. Es un gusto y un honor poder compartir con ustedes este espacio académico. Y por supuesto que además me siento muy honrado de compartir este momento con dos personas que son expertas en estos temas, tanto en el mundo de la visión de la salud en torno a la invalidez y a todos los componentes asociados a las rehabilitaciones y a los modelos del sistema de gestión de seguridad social del trabajo, como es la doctora Diana Cuervo, y por supuesto a la doctora Ana María, que siempre ha sido un referente para todos nosotros en el mundo de la seguridad social. Así que muchísimas gracias. Pues la verdad, sobre la pregunta, digamos, que usted me plantea, doctor Castillo, pues le asaltan, digamos, a uno unas primeras precisiones. Y es que obviamente cuando uno piensa esto desde la perspectiva, digamos, del modelo de la impacto sobre el sector productivo, pues lo primero que tenemos que entender desde la dinámica de esa pregunta es que yo estoy entendiendo esa acepción
no refería simplemente a una estructura empresarial, sino a un modelo completo económico de un sector de la actividad productiva del país, que obviamente incorpora empresas, que incorpora trabajadores, que incorpora organizaciones sindicales, que incorpora pues familias productivas o familias dependientes de personas que están dentro de la población económicamente activa, bien sea formal o bien sea no asalariada y por cuenta propia o a través de cualquiera de las otras posibilidades, digamos, que hoy por hoy se nos conservan de mucho tiempo atrás dentro del modelo económico. Y por supuesto también al Estado partícipe de esos agregados económicos, pues porque no solamente es rector de algunos temas, sino también es receptor de impuestos y de ingresos y de transferencias de cara a otra serie de problemáticas y realidades. Lo segundo es que, pues obviamente la lectura de todo este tema de las personas con discapacidad tiene pues distintas variables que seguramente hay que analizar. La doctora pues Ana María y la doctora Diana planteaban con precisión pues algo que es complejo, y es como la enfermedad en sí misma y la propia discapacidad es un tema que es dinámico y que es complejo, que puede tener variaciones con el paso del tiempo, que puede tener múltiples factores, y eso obviamente dificulta mucho el actuar de los criterios técnicos, pero a su vez de los criterios jurídicos aplicados a la resolución de esos problemas técnicos, que es lo que se plantea de fondo en la sentencia, doctor Castillo, que usted explicaba pues al principio de este evento. Y obviamente esto lo que nos pone de presente este artículo primero es que pues estamos teniendo pues un cambio, un ajuste en la manera de entender cómo deberían ser los modelos, digamos, de protección o de reincorporación o de participación de las personas sin discapacidad dentro de los modelos productivos, porque como lo decía la doctora Ana María, pues el modelo simplemente médico reparador de un perjuicio que valora un órgano exactamente igual al otro puede empezar a tener unos análisis distintos cuando uno empieza a mirar los modelos de barreras y las capacidades que pueden tener las personas o no para participar nuevamente y efectivamente dentro de la sociedad. El panorama desde el punto de vista, digamos, de los pensionados en el país es pues muy interesante. Acá está un mapa general, simplemente para entenderlo. Hay 1.400.000 personas en el régimen de prima medio, pues un grupo que puede llegar casi cercano a los 800.000 en todo lo que tiene que ver con pensiones de tipo especial, y los pensionados, digamos, del régimen de ahorro individual con solidaridad, pues son mucho menos, pues obviamente por temas asociados de antigüedad del sistema y los mismos modelos, pues desde el punto de vista de la estructura pensional que tiene el país. Cuando miremos un poco cómo es esta distribución de cara a las distintas tipologías de pensiones, pues vamos a mirar unos puntos que a mí me generan, digamos, preocupación de cara a lo que plantea la sentencia y de teniendo. Y lo segundo es que en relación con la sentencia, en relación con otros pronunciamientos de la Corte a los cuales me voy a referir pues muy rápidamente, obviamente, al igual que la doctora Ana María, lo que quiero plantear son las tensiones que uno percibe desde el punto de vista jurídico y cómo estas tensiones pueden tener unos impactos en modelos o de afectaciones desde el punto de vista, digamos, de sectores productivos que, insisto, incorporan tanto al mundo empresarial como al mundo propiamente de los trabajadores. Cuando uno mira los problemas de pérdida de capacidad laboral, yo quise entenderlo desde tres ángulos distintos o desde tres efectos diferentes, como si estuviéramos viendo tres niveles distintos de los impactos. Uno primero que tiene que ver, pues obviamente, con cómo se lee todos esos modelos de pérdida de capacidad laboral de cara a la eficiencia en la subrogación del riesgo pensional derivado pues, del PSL, y segundo, a los niveles de cobertura del sistema de pensiones. Y al igual que lo planteaban la doctora Diana y la doctora Ana María, lo que uno se encuentra en el mundo de la pensión de invalidez es que todo el modelo que tenemos es altamente complejo, porque es un modelo que tiene muchos actores en funcionamiento, desde la primera valoración, y creo que no es el nombre exacto el que digo que se hace a nivel, digamos, de la EPS, en cuanto a la situación de salud de la persona y las discusiones que se dan en los distintos órganos técnicos de las entidades del sistema de seguridad social. Ya ahí comienza un nivel de complejidad y unos actores, digamos, múltiples en relación con las determinaciones de origen, con la valoración de pérdida de capacidad laboral de la persona.
Eso hace que los análisis sean súper complejos, muy técnicos, multidisciplinarios, y en mi opinión, pues obviamente la percepción que se genera dentro de los interesados es que hay una lentitud en la resolución del conflicto y hay una afectación, digamos, de esos interesados. Desde la perspectiva, por ejemplo, del sector asegurador, estas demoras en lo que tiene que ver con las valoraciones de los sistemas o con las valoraciones de las pérdidas de capacidad laboral y finalmente el reconocimiento de la pensión, pues obviamente genera una complejidad desde la perspectiva de la manera como intervienen ahí sí las compañías de aseguramiento dentro de los modelos de la pensión de invalidez, justamente por la complejidad del modelo a partir del momento en que se reporta un siniestro y cómo opera después con el paso del tiempo varios meses para que en efecto se pueda tener una calificación y eventualmente una certidumbre de la pérdida de capacidad laboral y por lo tanto del nivel de reconocimiento económico al que esa persona pueda acceder. Y en paralelo, pues tenemos una estructura del manual de calificación que, pues lo explicaba hace un momento alguno de los expositores, tiene en mi opinión una virtud, creo que es algo muy positivo y es que obviamente juega con ese componente de valoración de lo que llamaríamos las deficiencias, las pérdidas, desde las pérdidas pues funcionales hasta los distintos niveles de impacto que puede tener digamos una enfermedad o un accidente, hasta cómo juega esa deficiencia en términos de lo que tiene como impacto en el rol laboral, en el rol ocupacional de las personas. En ese sentido, la decisión, digamos, que se nos puso a consideración, la SL 418 del 2020, pues plantea, en mi opinión, como tres grandes cosas de reflexión. Uno, comparto plenamente el análisis que desde la perspectiva del componente de fecha de estructuración se plantea para generar un modelo exceptivo de cara a cuáles son los requisitos que se deberían mirar para efectos de la estructuración de la pensión, que fue fundamentalmente lo que ocurre en el caso. Porque pues definitivamente lo que demuestra, digamos, la situación de hecho, y eso hace que cada situación de invalidez obviamente tenga una particularización, una individualización, y eso también lo hace mucho más complejo de cara a las decisiones que se toman. Obviamente analiza el efecto derivado de una causa, una concausa derivada, digamos, de esa situación inicial, que fue una enfermedad que posteriormente tiene una secuela que aumenta el nivel de discapacidad de la persona y por lo tanto amerita el reconocimiento de una pensión de invalidez. Pero esa estructura de ese modelo exceptivo, que por primera vez toma el tema de las secuelas, pero que con anterioridad ha venido tomando otra serie de aspectos, como por ejemplo el tipo de enfermedad y ciertas condiciones, inclusive para otros temas asociados al número de semanas de cotización. Creo que es un tema que debe llamar poderosamente la atención desde el punto de vista judicial en cómo tratamos de buscar de cara a las decisiones que se toman generar niveles de seguridad jurídica, de certidumbre en la forma y en la manera como se toman decisiones al interior de las propias juntas. Porque pues la impresión que a mí me da de cara al caso y de cara a lo poco que entiendo de los modelos de las juntas de calificación de invalidez, es que obviamente hay unos criterios sobre los cuales se hacen la aproximación. Esos criterios no del todo contienen una serie de factores en salud que deberían apreciarse, como por ejemplo el tema de las secuelas. Entonces, sobre unos parámetros se toma una decisión, después viene un modelo, digamos, de revisión de esa decisión, pero no ahí automáticamente le generan, digamos, todo tipo de dudas en relación con el tema. Es cuál es la certidumbre que le estamos dando a los usuarios, o a los que tienen la función de reconocer, pues obviamente los beneficios económicos y asistenciales derivados de la invalidez en cuanto a la certidumbre de las decisiones que se toman en las juntas. Segundo, cuál es el tipo de control que realmente debería existir en relación con esas decisiones, porque insisto, así como acá pueden haber unos debates jurídicamente muy relevantes, como por ejemplo de la secuela derivada de la enfermedad o todos los modelos asociados a lo que es la calificación, digamos, de origen. También le preocuparía a uno que empezáramos a entrar en otras discusiones mucho más técnicas y que eso lo que hiciera es perderle certidumbre al modelo de decisión digamos, de los modelos que tenemos en este momento de calificación de invalidez a través de las juntas. Y obviamente
pues esas excepciones que creamos, la gran preocupación que a uno le generan de cara, digamos, a las tendencias que van tomando las decisiones judiciales en frente de los usuarios, es que lo que nos terminen generando es que las excepciones se nos vuelvan las reglas generales desde el punto de vista de los modelos de decisión que se toman. Entonces es como si tuviéramos una preocupación que ya lo hemos tenido en otras discusiones, por ejemplo, en relación con el cumplimiento de la densidad pensional, sobre si la excepción acá en este caso es derivada de una o de una secuela de una enfermedad que en efecto permite darle una relación de continuidad y a la enfermedad y a la pérdida de capacidad laboral, o a otros escenarios en los cuales nos hemos encontrado con discusiones, por ejemplo, en donde principios de equidad habilitan densidad de cotizaciones para efectos del reconocimiento pensional. Y yo creo que esto es muy delicado de cara, insisto, a darle seguridad jurídica, digamos, al modelo pensional del país. Y tercero, pues obviamente yo creo que una de las grandes preocupaciones que a uno le generan todos los temas de pérdida de capacidad laboral es que no hay unos modelos muy claros de cómo es la reincorporación social de las personas con discapacidad. Cuando eso es de origen común, pues está claro, digamos, unas funciones y unas responsabilidades en materia de los procesos de rehabilitación, no de reincorporación, pero sí de rehabilitación. Y cuando uno lo ve en relación con el origen común, pues obviamente tenemos un vacío, digamos, de cara a esas responsabilidades y de cara a esas obligaciones que yo creo que hay que reflexionar, sobre todo en el marco de ese imperativo que se está planteando acá arriba, y es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que hoy por hoy, pues además hace parte del bloque de constitucionalidad en el país. Este cuadro nos muestra un poco cómo es el modelo de distribución y crecimiento de las pensiones. Y tiene un tema, digamos, que en mi opinión es muy significativo. Acá es un poco cómo es la distribución entre el régimen de prima media y régimen de ahorro individual y solidaridad. Pero acá nos empieza a mostrar, digamos, un componente en materia del impacto que tienen las pensiones, digamos, de invalidez de referencia dentro de los modelos. Con un escenario que es significativo, que sería muy interesante estudiar, digamos, ya en detalle, y que pues desafortunadamente el tiempo para esta charla pues no me permitió trabajarlo en detalle, y es por qué en el transcurso de los 5 últimos años ha tenido un crecimiento, todo lo que tiene que ver con las pensiones de invalidez, más alto que el promedio, digamos, de los otros tipos de reconocimiento pensional, tanto la pensión de sobrevivientes como la pensión de vejez. ¿Qué es lo que está presionando ese aumento en el reconocimiento de pensiones de invalidez en el país? Podríamos estar hablando desde cuellos de botella en lo que tiene que ver con modelos de reconocimiento o de determinación de las PCLs, hasta problemas asociados, digamos, en la estructura, como se pudieron haber resuelto algunos de los problemas que teníamos en aseguramiento de cara a las pólizas previsionales dentro del régimen de ahorro individual. ¿Qué es lo que hay detrás, digamos, de ese crecimiento en cuanto al promedio de invalidez? También podríamos estar hablando de, estamos empezando a tener un mayor nivel de visibilización de lo que es la enfermedad y el reconocimiento de la invalidez derivado de la enfermedad, y no es un problema, digamos, que es menor por el número de trabajadores que tenemos en situación de discapacidad, y al que se refería ahorita Ana María, y sobre el cual voy a hacer, digamos, una reflexión adicional. Acá, pues vemos nuevamente esa misma estructura de cómo lo que tiene que ver con la pensión de invalidez, pues empieza a tener, digamos, unos repuntes significativos en los sistemas de ahorro individual, un poco menor en los regímenes de prima media con prestación definida, pero en cualquier caso un crecimiento en ambos temas, y necesariamente la pensión de invalidez de cara, digamos, al modelo productivo, pues obviamente tiene un impacto natural en términos de búsqueda de reemplazo, un impacto natural en términos de periodos de no trabajo, de ausencia del trabajo durante los periodos en que la persona obviamente está enferma, previo a que se le pueda hacer el reconocimiento de su pensión. Pues obviamente un impacto mayor en todo lo que tiene que ver con la financiación del sistema de seguridad social, y son elementos que yo creo que exigen empezar a hacer unos análisis más detallados de qué es lo que pasa con las condiciones, digamos, de salud, no solamente de origen común, sino por supuesto en el trabajo.
El segundo nivel, en donde entiendo que puede haber una afectación de la pérdida de capacidad laboral en el sector productivo, es lo que tiene que ver con una discusión que me parece que es muy significativa y que para nosotros los abogados es muy compleja en términos al concepto, primero, de capacidad y segundo, de esa preocupación de ser tuitivo siempre de los derechos laborales, y es cómo manejamos el concepto de incapacidad o de capacidad, perdón, esa presunción de capacidad que nos incorporó la ley 1996 del 2019, y en donde dice que esa presunción de capacidad se aplica para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral. Porque de ahí surgen varias discusiones en materia de la reincorporación social, de la incorporación real de las personas, que desde el punto de vista del mundo del sector productivo son complejas, que es, por ejemplo, los planteamientos que se hacen en algunas empresas del país o algunas actividades productivas de cómo contratar personas que ya en este momento estén en situación de discapacidad laboral sin que eso se convierta en un factor, digamos, de inseguridad jurídica para las partes. Cosas tan sencillas y tan complejas, y les pongo un ejemplo por ejemplo, una familia que muestra su preocupación en relación con su hijo, que a su vez tiene una condición de discapacidad, en este caso discapacidad mental, pero presta sus servicios en un almacén, y entonces en los escenarios de capacitación la familia siente que su hijo podría estar expuesto, digamos, a demasiada información o a demasiada presión, pero a su vez el muchacho, que bueno, ya no es un muchacho, es un señor, se siente con la suficiente capacidad para asumir los retos y las responsabilidades que le están dando en términos de esa actividad laboral que está ejecutando. Y entonces uno se encuentra de cara a los modelos de reincorporación social que en términos de la modulación de las decisiones judiciales tenemos que empezar a manejar un equilibrio que es muy delicado, porque lo que podemos estar empezando es a desconocer esa decisión de una persona que en situación de discapacidad se está presumiendo que tiene un derecho que lo pone en la misma condición de una persona no discapacitada en la toma de decisiones y en la voluntad que esa persona escoge, aún con la existencia, digamos, de apoyos y de cara a las barreras, digamos, naturales que en el mundo del trabajo supone la reincorporación de un trabajador discapacitado. A mí me llama en ese sentido mucho la atención una sentencia que es la SL 3181 del 2019, porque al margen, digamos, de una serie de discusiones de tipo probatorio que se dan dentro de la sentencia, le asalta a uno la duda de si no estábamos partiendo un poco del supuesto desde la perspectiva del análisis judicial de desconocer esa presunción. Y estábamos asumiendo que el solo hecho de la condición de enfermedad de la persona ya generaba una necesidad de un esquema de protección especial y distinto en frente de unas decisiones laborales que se toman en ese momento por parte del trabajador de cara a estos modelos de presunción de capacidad. Y este no es un tema menor, no es un tema, llamémoslo, pequeño desde el punto de vista inclusive de generación de empleo y de procesos de reincorporación social. Cuando uno mira el censo del año 2005 contra el 2018, lo que muestra es un crecimiento significativo de personas que dentro del censo se califican con dificultades de funcionamiento humano, o sea, personas que tienen problemas de discapacidad, y en donde nos muestra obviamente un número muy importante, casi 3.134.000 personas de una población económicamente activa que pues no les podría de memoria decir que está cercana a las 22 millones de personas, en donde los asalariados son casi 8,5, y obviamente con un descenso significativo producido de todo el desempleo del COVID, que no impactó de una manera tan representativa a lo que llamaríamos el sector de los trabajadores por cuenta propia. Entonces, no es menor, por ejemplo, que dentro de este grupo nos encontremos que casi el 50% de estas 3.134.000 personas sean personas entre los 15 y los 59 años, los cuales los pone obviamente en parte significativa, en todo el modelo significativo de cara a lo que es, digamos, la posibilidad de incorporarse al esquema productivo del país.
Creo que hay que mirar con detalle cómo podemos armonizar desde esa preocupación que tenemos de protección, obviamente, de un trabajador o de una persona que está en una situación de discapacidad, esa presunción que la propia ley está estableciendo y esa visión que la propia Convención sobre Personas en Discapacidad de Naciones Unidas está tratando de implementar en el sentido de generar condiciones de igualdad para que la persona se pueda reincorporar al mundo laboral. O sea, la reflexión que nos hace es una manera distinta de entender el mundo de la discapacidad de cara a lo que hemos visto hasta ahora desde el punto de vista, digamos, de los modelos de atención o de cobertura de ese tipo de situaciones. Y un tercer escenario que tenemos que mirar es todo lo que tiene que ver con, obviamente, las pérdidas de capacidad laboral como factor asociado a la estabilidad laboral. Que pues obviamente esto tiene mucho de largo y de ancho y que obviamente dentro de la estructura del país pues ha generado una serie de discusiones de cara a cómo facilitar que no se termine generando un mecanismo de selección adversa o que se acentúen fenómenos de discriminación en contra de las personas enfermas, presumiblemente enfermas o con la posibilidad inclusive de enfermarse de cara a los esquemas de estabilidad laboral. Yo entiendo que hay varios ya análisis a nivel internacional que plantean cómo el exceso de protección en lo que tiene que ver con materia de estabilidad laboral en los casos de situación de discapacidad, lo que termina generando es una afectación del derecho en el sentido de que las personas pierden opción, capacidad de empleabilidad. Y obviamente acá entramos en una discusión compleja a la que no me voy a referir, pero pues obviamente ha sido ese contrapunteo que hemos tenido en el transcurso de los últimos casi 10 o 15 años entre las posturas de la Corte Constitucional, las de la Corte Suprema, en todo lo que tiene que ver con el concepto de discriminación e igualdad, en donde hemos tenido, digamos, unas evoluciones de cara a darle razonabilidad a los modelos de protección y en donde tenemos una circular externa que en mi opinión es desafortunada del Ministerio de Trabajo porque le restó importancia a un factor que era muy relevante y era la existencia de causales o razones objetivas como un motivo para terminar el contrato de trabajo sin adelantar el trámite previo de autorización al Ministerio de Trabajo. Obviamente, dentro de este marco de los factores asociados a estabilidad laboral, va a generar tensión, porque ya lo hace, ya hay decisiones de la Corte Suprema en ese sentido, de cómo vamos a armonizar la condición de pensionado con la eventual vinculación laboral de un pensionado por invalidez, cómo modular todo el tema de estabilidad con los temas de los contratos cuando hay motivos, digamos, objetivos o causas o motivos objetivos que permitan la desvinculación y de cara a los escenarios, digamos, de reincorporación a la vida social y enfrente de los modelos de estabilidad. Yo creo que toda esta situación que hemos vivido del trabajo en casa, del teletrabajo, de una profundización de lo que es la actividad remota desde el punto de vista laboral, necesariamente debe tener un impacto en todo lo que es el análisis de los paradigmas de cómo calificamos los modelos de incorporación de las personas a la sociedad en términos de pérdidas de roles laborales o roles ocupacionales desde el punto de vista laboral. Acá, pues un poco esto, para entenderlo, es qué causas son las que definitivamente afectan esos impactos en materia de esas poblaciones con situaciones de discapacidad y por supuesto es la enfermedad, digamos, el factor más significativo, el factor que más pesa en ese componente. Y aunque esto propiamente no es un tema de discapacidad, sino es un tema asociado a las incapacidades, y de cara a la pregunta que me hacía el doctor Castillo, simplemente quiero poner de relevante que solamente el componente de lo que son incapacidades económicas en el país, en el transcurso de un periodo, le pueden llegar a costar al país el equivalente a 2.96 millones de pesos. O sea, para una empresa con 1.000 trabajadores supone un impacto cercano a los 351 millones de pesos. Y obviamente no hemos podido encontrar un método, una alternativa para que esos niveles o esos impactos que desde el punto de vista de la productividad afectan tanto a la empresa como al trabajador como a la sociedad, los podamos corregir y no entremos en figuras que eventualmente podrían ser
digamos, extremas desde el punto de vista del ejercicio de esos derechos laborales. Pido mis disculpas por haberme extendido, doctor Castillo y demás compañeros, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Juan Pablo. Mil gracias por todas estas reflexiones a todos nuestros tres ponentes. Son graves y profundos y hay muchas preocupaciones sobre todo lo que requiere un sistema de calificación de invalidez. Pero les haría una pregunta a cada uno de ustedes, una pregunta final como a modo de conclusión, en el sentido de que me identifiquen cuál sería el problema más grave del sistema de calificación de invalidez que ustedes abordarían en este momento. ¿Cuál sería el problema más grave de todos los que hemos reflexionado hoy? Doctora Diana. Bueno, es que no sabía en qué orden. Gracias. Yo he escuchado atentamente a los doctores Ana María y Juan Pablo. Quiero hacer unas claridades. Yo creo que no hay un sistema de calificación de invalidez, sino hay una desarticulación total. Cuando se dice que, sí, se dice que hay un cuello de botella, que porque las juntas no calificamos, quiero decir el problema más grande que vivo diciéndolo. Tenemos ley 100 y no tenemos un decreto de primera oportunidad donde diga los criterios técnicos, los tiempos que tienen que tener las aseguradoras, llámese EPS, aéreo, fondos. Ellos se pueden quedar allá 2 años, no pasa nada, porque no hay un decreto de primera oportunidad. Es como si yo no tuviera código de proceso del derecho al trabajo, hagan de cuenta la analogía, y cada quien hiciera lo que quisiera y solo hay código de proceso de juntas. O sea, es algo muy, muy loco. Entonces, hace 15 años estamos tratando de firmar ese decreto entre el Ministerio de Hacienda, de Salud y de Trabajo. Entonces, si la primera oportunidad ni siquiera tenemos claridad, entonces no hay sistema. Coincido en que es un tema sumamente compensatorio. O sea, cuando yo creé mi ley 100 dije, pague pensión. Pensiones es quien indemniza y mira la pérdida, pero si no es inválido, como les decía en la reunión previa, se lava las manos y dice, no me toca a mí, porque la EPS dice, yo tampoco pago la incapacidad, y en origen común, como dijo el doctor López, no hay un doliente, nadie va a rehabilitar, nadie va a reincorporar, que eso lo hemos debatido en conversatorios con las viceministras de Trabajo y de Salud. Y si yo no rehabilito, reincorporo, y no tengo un modelo de determinantes sociales de la salud no es solo lo médico, la mano, sino todo el trabajo, la inclusión social. O sea, yo no puedo tener un modelo donde no articule con salud, con pensiones, con riesgo, con vivienda, con el SENA, y que a mí me lleguen los casos y diga, ¿cuál es el rol laboral? Supongo que podría ser obrero de la construcción. Yo no puedo calificar con supongo. Yo debería con pruebas de saber el grado de desempeño laboral, ocupacional, como muy bien lo dijo el doctor López. Entonces, esa es como mi gran reflexión. Es un modelo demasiado compensatorio, donde yo premio al trabajador porque se enferme, porque me lleve 1000 incapacidades, por donde me diga que él tiene 1000 medicamentos en psiquiatría, que le duele la columna. Yo no lo estoy premiando porque se rehabilite y se reincorpore, que es lo que yo siempre le enseño a los estudiantes de Derecho. Siempre aboguen porque la gente tenga trabajo, abogue por la prevención de discapacidad para trabajar. Quien le guste este tema, esa es mi tesis doctoral precisamente, y los invito a consultarla, que está en la página web, para que podamos seguir construyendo desde esta óptica. Muchas gracias. Mil gracias, doctora Diana. Doctora Ana María. Bueno, yo comparto, digamos, la reflexión de Diana en la medida en que el sistema está llevando a que sea mejor ser inválido que estar en un proyecto de vida hacia una búsqueda digamos, de nuevas opciones de trabajo. Pero también en relación con ese diálogo entre médicos y abogados, yo creo que pues a nosotros los abogados y a los jueces no nos corresponde hacer una serie de, no le pongamos el nombre de calificaciones porque, digamos, se enreda con lo que ya estamos diciendo, pero no nos corresponde hacer una serie de apreciaciones frente a el tipo de enfermedad, digamos, como unos temas técnicos médicos,
porque si bien es cierto, hemos creado unas categorías desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, hemos creado, cuando estamos hablando de enfermedades congénitas, hereditarias y progresivas, pero esas clasificaciones que nosotros hemos creado, ¿cómo se aterrizan en el caso en particular? Entonces, yo creo que en parte de esta comunicación y digamos en relación con la pregunta, lo que tendríamos que hacer es pedirle a los médicos, pedirle a Diana que cuando haya un dictamen, digamos, ese dictamen no solo esté en función del origen y del porcentaje, que es como lo último que uno mira, sino que también esté en relación con todo este tipo de discusiones que hemos tenido. Es decir, no, mire, es que esto es una secuela, es que esto es una enfermedad de este tipo, digamos como que nos den más elementos para que nosotros no lleguemos a invadir su espacio de experticia, pero también con esas clasificaciones podamos llegar a unas definiciones, digamos, que correspondan un poco mejor frente al caso en particular, y evidentemente siempre el tema de género debería estar allí metiéndose, incluyéndose, así sea de a poquitos, pero para lograr después unos efectos a largo plazo. Doctor Juan Pablo. Sonido, doctor Juan Pablo. Gracias, qué pena. Yo creo que comparto en buena parte lo que dicen la doctora Diana y la doctora Ana María. Yo digamos que no tiene mucho sentido hacer todo un esfuerzo desde el punto de vista de los modelos pensionales si de cara a un tema tan delicado como es entender, o un tema tan delicado como es el de la certidumbre del derecho de una persona, no podemos encontrar un procedimiento que sea eficiente y que sea rápido. Entonces, que una persona no tenga claridad, sin que eso sea obviamente un procedimiento administrativo, porque ya lo aclaró la Corte, ese primer nivel, digamos, de valoración que recibe, digamos, la persona, que eso no tenga un procedimiento, que no tenga unos tiempos, que no tenga una manera de poder regularse, y que después, de cara a las decisiones que toma la Junta, las juntas de calificación, que son, digamos, altamente técnicas, no podamos encontrar unos mecanismos que articulen los análisis que se hacen desde el punto de vista judicial, lo que significa es que estamos dejando al usuario del sistema pensional en una situación dificilísima, porque entonces eso significa un año del trámite interno dentro de la entidad del sistema, no sé cuánto sea el promedio, pero son por lo menos un año y medio más ante la Junta de Calificación de Invalidez en sus dos instancias. Después, trámites judiciales en primera y segunda instancia, más Corte Suprema, que eso en promedio en la práctica pueden ser 5 años, y eso lo que en la práctica nos genera es una imposibilidad para que la persona pueda acceder rápidamente al derecho. Y yo creo que lo más importante en un escenario de un tema tan delicado como es la pérdida o la condición de discapacidad de una persona es que los distintos modelos de protección y de cobertura en seguridad social que podamos tener en el país, pues puedan actuar de la manera más rápida y eficiente posible. Creo que no se le hace bien a la justicia cuando sometemos a la persona a unos modelos tan largos, tan incomprensibles, tan complejos, de cara, digamos, a las decisiones que se tienen que tomar. Entonces, me parece que esa es la gran debilidad del sistema. Creo que el gran trabajo debería estar asociado a mirar cómo se pueden armonizar esos criterios. A veces eso no requiere tantas definiciones normativas, sino más bien poder generar unas líneas de trabajo entre los distintos actores del sistema de cara a los modelos, digamos, de las pérdidas de calificación laboral. Y yo creo que eso sería muy positivo para, en general, todo el modelo productivo. O sea, tanto los trabajadores como las empresas, como las entidades del sistema de seguridad social igualmente. Yo creo que ahí es donde deberíamos trabajar en mecanismos para darle un mayor nivel de celeridad a esas decisiones por el tipo de derechos que componen y que están, pues obviamente, incorporados a esas realidades que es la pérdida de capacidad laboral de una persona. Gracias, doctor Juan Pablo. Doctora Diana, doctor Juan Pablo, doctora Ana María,
A nombre de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral y su presidente, el doctor Omar Ángel Mejía Amador, y demás miembros de la Sala de Casación Laboral, les agradecemos por tan profundas reflexiones que nos concientizan sobre el papel de los jueces y el papel de las juntas de calificación de invalidez, que nos ponen de presente todos los problemas y la rigurosidad con que los debemos abordar en el tema de invalidez y en el tema de discapacidad. Mil y mil gracias. Doctora Piedad. Muchas gracias a usted, doctor Fernando Castillo Cadena, magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Agradecerles también a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy, la doctora Ana María Muñoz Segura, el doctor Juan Pablo López Moreno, a la doctora Diana Cuervo Díaz. A nuestra audiencia les informamos que seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @Corte Suprema J, y allí en nuestra cuenta de Twitter se encuentra publicado el texto íntegro de la sentencia 4178 de 2020, tratada el día de hoy con ponencia del señor magistrado Fernando Castillo Cadena. La sentencia está acompañada por un video animado sobre el tema. También les doy la palabra para que despida este panel el doctor Omar Ángel Mejía Amador, presidente de la Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Piedad. Muchísimas gracias a todos, a los panelistas, por sus interesantes intervenciones que seguramente, como lo dijo el doctor Fernando, contribuirán a la discusión sobre el tema tan álgido de la discapacidad para los trabajadores. A la selecta audiencia que nos acompañó, a la selecta audiencia que nos honró con su presencia en este evento. Gracias por conectarse, por compartir este espacio con cada uno de los que intervinieron, y los invitamos desde ya para los próximos eventos académicos que por este medio seguiremos organizando durante el presente año. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer a quienes estuvieron conectados a través de la página web de la Corte Suprema de Justicia. Los esperamos en el próximo panel Justicia Social, Trabajo y Seguridad Social, que se llevará a cabo el lunes 21 de marzo a partir de las 3 de la tarde. Recuerden que este panel estará publicado en el canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia. Los invitamos a propósito a suscribirse y a activar la campana de notificaciones para que estén conectados con los últimos documentos audiovisuales de este alto tribunal. Muchas gracias a todos. Feliz día.